Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión también para invitar a nuestros amigos y hermanos que quizás no se han suscrito al canal. Queremos invitarles a que se suscriban. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio, a este canal, es suscribiéndose. Inviten a sus familiares y amigos, compartan este material y díganles que se suscriban. De esa manera el ministerio va a crecer y vamos a alcanzar a muchas almas con la verdad presente. A la par de la palabra suscribirse está una campanita. Esa campanita, al tocarse, dice allí activar todas las notificaciones. Eso sirve para que cada vez que subamos un video a este canal, su dispositivo le notifique de que ya subimos un material reciente a este canal. Digo esto porque muchos hermanos están suscritos al canal, pero no les llegan las notificaciones, es porque no las han activado. Esa campanita es importante, hermanos. Activar las notificaciones para que estén pendientes de cada material que se sube en este canal. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión, porque necesitamos conocer a profundidad este interesante tema. Así que oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Bendice a tus hijos, aquellos que están escuchando este mensaje a través de una pantalla, que tu nombre sea glorificado. Que este mensaje, Señor, pueda quedar claro y que tu siervo pueda darse a explicar. Y que ese mismo espíritu que inspiró al profeta nos ayude a interpretar correctamente tu palabra. Ayúdalo, Señor, a conocer los tiempos en que estamos viviendo. Ayúdalo, Señor, a conocer las artes de los falsos maestros y de los falsos profetas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a analizar un tema supremamente interesante. Hermanos, queremos ver cómo Satanás ha usado siempre a los jesuitas para contradecir el mensaje. El objetivo de haberse levantado la orden de los jesuitas o los campeones del papado, simplemente para eso fue, para contradecir la reforma, para hacer oposición al mensaje. Y vamos a ver de que el espíritu de los jesuitas sigue imperando dentro de la iglesia adventista. Quizás muchos no pueden ser jesuitas, pero puede ser que tengan el espíritu de la contrarreforma, contradecir, ser opositores al mensaje, servir de piedra de tropiezo por el mensaje, porque ese es el trabajo de los jesuitas y para eso fueron levantados. Vamos a ver un poco de historia, porque necesito que hagamos este tipo de paralelos, porque es importante, hermanos, que nosotros podamos estar alerta acerca de los engaños de Satanás. Es interesante que si nosotros vamos a la historia, la reforma protestante surgió en el siglo XVI o a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. La reforma protestante, ¿por qué surgió? La reforma protestante se levantó para rescatar muchas verdades ocultadas por el papado durante la Edad Media. Este dato es bien importante, hermanos, para que entendamos cuál es el arte o el trabajo siniestro de los jesuitas. La reforma se levantó para rescatar muchas verdades ocultadas por el papado. Esto estaba profetizado en Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. Y después leemos el versículo 13. Aquí se habla de las acciones del cuerno pequeño. Por las características se puede identificar que el cuerno pequeño acá, en Daniel 8, es un símbolo para las dos Romas, la Roma imperial como la Roma papal. Mientras que en Daniel 7 encontramos un solo símbolo para el cuerno pequeño, o sea, para el papado, Daniel capítulo 7, versículo 8. Pero aquí vemos las acciones del cuerno pequeño, o sea, de Roma imperial, y después le sigue la Roma papal. Pero más que todo, Daniel aquí se enfoca
en las acciones de la segunda fase del cuerno pequeño, o sea, de Roma papal. Y noten cómo el profeta Daniel describe las acciones de este cuernito. Noten lo que hace. Daniel 8, 9 hasta el 13. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De qué o de cuál uno de ellos? Al leer el contexto, se refiere a uno de los 4 vientos. No se puede interpretar que salió de uno de los 4 cuernos en los que se dividió Grecia después de la muerte de Alejandro Magno, porque el contexto inmediato debe de interpretarse de uno de los 4 puntos cardinales y no de uno de los 4 cuernos, porque el paralelo o el bosquejo paralelo que encontramos en Daniel 7 dice que el cuerno pequeño surge de la 4ª bestia que es Roma y no de Grecia. Por lo tanto, en Daniel 8, la expresión "y de uno de ellos salió un cuerno pequeño", eso uno de ellos es que uno de los 4 puntos cardinales se levantó este sistema llamado el cuerno pequeño. Y dice el profeta que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas fue echado por tierra y las pisoteó. Aquí se refiere a cómo este sistema persiguió a la iglesia durante la Edad Media. El ejército del cielo acá se refiere a los santos del Altísimo. Y sigue diciendo, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Dice que fue quitado el continuo sacrificio. La Reina Valera añade la palabra sacrificio, pero en el griego, o mejor dicho en el hebreo, dice fue quitado el continuo. La palabra sacrificio ha sido añadida en la Reina Valera y en muchas versiones de Biblia. El texto hebreo dice, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Aquí está otra vez la palabra sacrificio, esa palabra ha sido añadida. Y a causa, dice, de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Noten lo que es este sistema. Persigue a la iglesia, pisotea a los santos del Altísimo, se levanta contra el príncipe del ejército celestial, echa la verdad por tierra. Y dice el texto, y echó la verdad por tierra e hizo cuanto quiso y prosperó. La pregunta es, ¿de qué manera este cuerno pequeño o este sistema echó la verdad por tierra? Echó la verdad del santuario, o el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De qué manera este cuerno pequeño hizo esta acción? Es interesante que si nosotros analizamos la historia, la mejor forma que este cuerno pequeño, o sea, el papado, echaría la verdad por tierra simbólicamente es estableciendo un falso sistema religioso terrenal, que en lugar de la gente ver hacia el cielo donde estaba Cristo ministrando como sacerdote, la gente iba a ver un falso sistema de religión con sacerdotes humanos en un templo terrenal. De esta manera, el cuerno pequeño echó la verdad por tierra durante una hegemonía de 1260 años de oscurantismo. La verdad del santuario fue echada por tierra por este sistema, instituyendo las siguientes falsas doctrinas. De esta manera, este cuerno pequeño echó la verdad por tierra y el lugar del santuario de Dios. ¿Con cuáles doctrinas? Noten qué interesante. El sacrificio de la misa, una falsa doctrina del sistema papal, un falso sacerdocio terrenal. La gente, en lugar de mirar a Cristo ministrando en el cielo como nuestro sumo sacerdote, la gente hoy ve un falso sacerdocio terrenal. El purgatorio, otra falsa doctrina que echó la verdad por tierra. El pago de las indulgencias, otra falsa doctrina. El Papa como cabeza visible de la iglesia. La salvación por obras, falsas doctrinas que pisotean la verdad de Dios y echan el lugar del santuario por tierra. El bautismo de infantes. El papado durante la Edad Media también ocultó la Biblia y perseguía a quienes la leían. Y lo más terrible, que este sistema
cambió la solemnidad del sábado al domingo. Esto lo pueden corroborar en un catecismo católico. Cómo la Iglesia Católica cambió la solemnidad del sábado a el domingo. El mandamiento dice: acuérdate el sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice en el catecismo: santificar las fiestas de guardar los domingos. De esta manera, este cuernito echó la verdad por tierra y el lugar del santuario de Cristo fue pisoteado por este sistema al establecer falsas doctrinas que atacaban la verdad bíblica, la verdad del santuario y la verdad que salva al pecador. Este cuerno pequeño se levanta contra el santuario al instituir un falso sistema de religión terrenal. Estas son las acciones de este cuerno pequeño, del papado. Ahora, ¿qué pasó con la Reforma Protestante? Como les dije al principio, la Reforma Protestante surgió a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. La Reforma Protestante se levantó para rescatar algunas verdades. Digo algunas porque no fueron todas. Eso lo hemos explicado en algunas presentaciones anteriores. Pero la Reforma Protestante se levantó con un objetivo: para romper las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Porque en el tiempo de la Edad Media este sistema perseguía a quienes leían la Biblia. La Reforma Protestante lo que hizo es dar al mundo la Biblia. Noten qué interesante. Ahora, veamos un poco de historia de cómo los reformadores protestantes, hablando de Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo, John Knox, Juan Hus, Jerónimo. Hay muchos reformadores que se levantaron. Saben de que los reformadores, cuando se levantaron, señalaban a la Iglesia Católica como el cuerno pequeño y la ramera de Apocalipsis. La mayoría de reformadores decían, estudiando las profecías de Daniel, especialmente Daniel 8 y Daniel 7, divisaban en la profecía de que el cuerno pequeño era el papado. Noten qué interesante cuando uno descubre esta información y conoce cómo la Reforma Protestante se levantó. Martín Lutero fue uno de los reformadores que más señaló al papado como el cuerno pequeño. Los reformadores se levantaron señalando como la Iglesia Católica y el Papa como el anticristo de las profecías. Esto fue uno de los golpes mortales que el papado sufrió, el surgimiento de la Reforma Protestante, y al mismo tiempo la Reforma Protestante rescató muchas verdades que fueron ocultadas por el papado, como por ejemplo la justificación por la fe, lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante. Un 31 de octubre, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. La historia dice que para esa época millones de personas llegaban a comprar indulgencias porque el 31 de octubre iniciaba la víspera de los santos o el Día de los Muertos. Y Martín Lutero sabía de que mucha gente de toda Europa iba a llegar a la famosa iglesia de Wittenberg en Alemania para comprar las famosas indulgencias y sacar las almas del purgatorio. Y Martín Lutero usó esa ocasión de ir a esa gran puerta y clavar sus 95 tesis, que eran 95 proposiciones donde Martín Lutero quería reformar la iglesia de errores doctrinales que atacaban la verdad bíblica del Evangelio. Y es interesante que Martín Lutero señalaba al papado como el cuerno pequeño. Noten qué interesante, la Reforma Protestante, los reformadores protestantes se levantaron con este mensaje profético, señalando al papado como el cuerno pequeño y la ramera de Apocalipsis. Voy a leerles algunas referencias de Martín Lutero. Noten lo que decía Martín Lutero sobre el papado. Por ejemplo, en el año de 1534, Lutero redactó los artículos de Esmalcalda. ¿Qué son los artículos de Esmalcalda? Era un resumen de la doctrina luterana.
En el artículo 4, Lutero hablaba del poder del Papa como el falso, malicioso y blasfemo y arrogante, e interesado principalmente en los asuntos diabólicos. Noten cómo decía Martín Lutero refiriéndose al Papa. O sea que Martín Lutero conocía perfectamente bien las profecías de Daniel Apocalipsis y señalaba al papado como el cuerno pequeño y el anticristo de la profecía. Noten cómo los protestantes hoy en día se han alejado de la reforma. Muchas iglesias protestantes dicen, nosotros somos de la reforma, nosotros celebramos el 31 de octubre, el día de la reforma protestante. Pero si los reformadores estuvieran vivos, se murieran de un infarto al ver cómo los protestantes han cambiado su método de interpretación profética, porque hoy en día, hermanos, esto es terrible lo que voy a decir. Hoy en día, las iglesias protestantes, la mayoría, mejor dicho, todas, excepto la iglesia adventista, pero la mayoría de iglesias protestantes dicen de que el cuerno pequeño es un rey Seleucida, un rey griego llamado Antíoco Epífanes, y que eso se cumplió en el pasado. Mientras que algunos protestantes dicen de que eso del anticristo, eso del cuerno pequeño, es un hombre muy apuesto e inteligente que se va a sentar en el tercer templo y va a ceder a los judíos por 7 años. Así lo interpretan los protestantes. Los únicos que señalamos de que el cuerno pequeño es el papado somos los adventistas, porque tenemos un método de interpretación profética historicista. O sea que si en verdad nosotros quisiéramos llamarlos protestantes, nosotros somos los genuinos protestantes que mantenemos aún los principios en que se levantó la reforma protestante. Porque los reformadores decían, el cuerno pequeño es el papado. La bestia es el papado, el anticristo de las profecías es el papado, la ramera es el sistema papal. ¿Y hoy qué dicen los protestantes? Predicando, ya vamos a ver más adelante que lo que enseñan hoy el protestantismo, que lo que predican hoy los protestantes es un método de interpretación profética copiado de los jesuitas de Roma, y el creador de este método de interpretación profética falso, futurista, es un jesuita llamado Francisco Rivera. Es interesante. Noten qué decía Martín Lutero sobre el papado. En el año de 1545, un año antes de morir, Lutero escribió sus feroces reflexiones finales sobre el papado. Y noten lo que dijo. El papa es un hijo de Satanás que quiere destruir a la iglesia mediante la espada de los turcos y a través de las mentiras del papa. Es una emergencia escatológica que está alcanzando una etapa final. No es posible conseguir ningún compromiso bajo estas circunstancias y tiene que denunciarse, dice él, tiene que denunciarse al diablo y luchar contra él implacablemente. Noten cómo Martín Lutero se expresaba, porque Martín Lutero sabía perfectamente bien que las características del cuerno pequeño cuadraban con el sistema papal. En Daniel 8 encontramos las acciones de este cuerno pequeño, lo que hizo durante la Edad Media con la verdad de Dios al establecer un falso sistema de religión y de sacerdocio terrenal. Terrible, hermano. Ahora, es interesante que Martín Lutero decía, noten, esta es una famosa frase de Martín Lutero: debo al Papa tanta obediencia como se la debo al anticristo. Estas son frases muy fuertes de Martín Lutero, porque Martín Lutero sabía perfectamente bien que este sistema cuadraba con las características del cuerno pequeño. Interesante. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 49, párrafo 4. Elena de White divisó también que el papado está en las profecías simbolizado como el cuerno pequeño. Conflicto de los Siglos, página 49, párrafo 4 dice: la profecía había declarado que el papado pensaría en mudar los tiempos y la ley. Ella cita Daniel 7:25. No tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente el culto cristiano a la adoración a las imágenes y reliquias. Esto es lo que pasó durante la Edad Media con el papado, porque el papado es el fruto de la gran apostasía.
Este sistema, dice, de idolatría fue definitivamente sancionado por el decreto de un concilio general. Dice aquí, véase apéndice, hay una nota en el apéndice del libro. Pero para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar la ley de Dios, el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y dividir los dos últimos mandamientos para conservar el número de los 10. Porque como el catolicismo romano en el catecismo lo quiso quitar el mandamiento de las imágenes y quitar el cuarto mandamiento para que cuadraran los 10, lo que hizo es dividir el 10º mandamiento en 2 para que cuadraran los 10. Ustedes pueden corroborar eso en el catecismo, hermano, para que vean que no estamos mintiendo. Sean investigadores ustedes, hermanos, corrobórenlo, para que vean de que no estamos inventándonos aquí nada. Hermanos, la Reforma Protestante se levantó con dos objetivos: rescatar muchas de las verdades que el papado había ocultado, y al mismo tiempo los reformadores señalaban al cuerno pequeño como el papado de la profecía. Y los reformadores claramente, ni sin equivocarse, denunciaban este sistema como el anticristo y el papado. Por eso, como les dije, hermanos, si los reformadores estuvieran vivos, se morirían de un infarto al ver cómo las disque iglesias que se dicen llamar protestantes se han apartado de la reforma y cada día van uniéndose a Roma, no solamente con sus doctrinas, sino también con su falso sistema de interpretación profética futurista y preterista. Esto se pone más interesante, hermano. Al ver que la Reforma Protestante se levantó con gran poder, porque la Reforma Protestante fue uno de los golpes mortales que el papado sufrió en el siglo XVI. Cuando Satanás vio de que la Reforma Protestante rescató muchas verdades, Satanás no tardó en levantar los opositores. Y aquí vamos a hablar ahora de los jesuitas, porque los jesuitas es la contrarreforma. Los jesuitas de Roma se levantaron para contradecir a los reformadores en su interpretación profética de señalar al papado como el cuerno pequeño de la profecía. La Reforma Protestante surgió para levantar las verdades que el papado había ocultado. Ahora el diablo levanta a los opositores. Iban a ser los jesuitas de Roma. Los jesuitas de Roma es la contrarreforma. Recuerden esto, hermano. El diablo levantó a los jesuitas para contradecir la Reforma Protestante que rescató muchas verdades. Vamos a ver algunos datos interesantes, hermano, acerca de cuándo fueron fundados los jesuitas y para qué, y cuál es su trabajo siniestro. Porque es bien importante esto, hermano. Esto es bien importante, que analicemos el objetivo de la contrarreforma de los jesuitas. Porque para eso fue. Se levantó la reforma, ahora el diablo se levanta la contrarreforma. Y este principio lo vamos a notar en toda la historia. Siempre que Dios ha levantado un remanente para que exalte verdades y rescate verdades, no falta que surja la oposición. Siempre ha sido así. Pudiésemos mencionar muchos ejemplos bíblicos donde Dios levantó siervos de Dios para reformar al pueblo. No tardó en levantar opositores para contradecir el mensaje. En este caso, la Reforma Protestante fue un movimiento del destino. No tardó el diablo en levantar opositores y fueron los jesuitas de Roma. Veamos un poco de los jesuitas de Roma. Dice así: los jesuitas, o como se les conoce, la Compañía de Jesús, fue fundada en el año de 1540. Noten que después que se había levantado la Reforma Protestante, porque los jesuitas es la contrarreforma. Fue fundada esta orden en el año de 1540 por el famoso jesuita San Ignacio de Loyola y sus compañeros. Más tarde se levantarían dos jesuitas más que iban a contradecir la interpretación profética de los reformadores en cuanto al cuerno pequeño. El diablo levantó dos jesuitas. ¿Quiénes eran estos dos jesuitas? Uno era Francisco Rivera y el otro era Luis de Alcázar. Dice la historia que Francisco Rivera era un jesuita y un teólogo católico. Hizo un documento de más de 500 páginas donde contradecía punto por punto la interpretación de que hacían los reformadores en cuanto al cuerno pequeño.
Francisco Rivera empezó a decir, Francisco Rivera, que eso del cuerno pequeño, eso de la bestia, eso está en el futuro. Y eso tiene que ver con Israel, en el tercer templo, cuando se siente el anticristo a asediar a los judíos durante 7 años. El que creó ese método de interpretación profética futurista en el futuro del anticristo y de la bestia fue Francisco Rivera, que vivió en el año 1537 hasta el año de 1591. Este jesuita fue el que fundó la teología del futurismo. El segundo jesuita que se levantó para contradecir a la reforma protestante fue otro, Luis de Alcázar, que existió en el año 1554 hasta el año 1613. Este jesuita dio una interpretación diferente que Rivera de las profecías de Daniel Apocalipsis y empezó a decir, eso del cuerno pequeño que aparece en Daniel 7 y en Daniel 8, eso se cumplió en el pasado con un rey griego llamado Antíoco Epífanes. Ese es el cuerno pequeño. Noten, es lo mismo que enseñan hoy los protestantes. O sea que los protestantes, su método de interpretación profética que hoy predican y enseñan en sus iglesias, lo copiaron de los jesuitas de Roma. Luis de Alcázar empezó a decir que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes y que eso de la bestia era Nerón. O sea que esa parte de Daniel y Apocalipsis se cumplió en el pasado con Nerón y Antíoco Epífanes. O sea que lo que hizo Francisco Rivera y Luis de Alcázar es darle otro enfoque a las profecías y al mismo tiempo contradiciendo la interpretación protestante del cuerno pequeño que se lo aplicaban al papado. Noten qué interesante. Luis de Alcázar fue el que fundó la teología preterista, o sea, las profecías se cumplieron en el pasado. Y como les dije, Rivera decía que eso de las profecías del cuerno pequeño se va a cumplir en el futuro con un anticristo literal. O sea que estos teólogos jesuitas lo que hicieron es desvirtuar el significado de la profecía y darle otro significado diferente a lo que hacían los reformadores protestantes, hermano. Interesante. De esta manera se cumplió lo que dice Daniel 7:25, que el cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos proféticos de Dios. Daniel 7:25 dice, hablando del cuerno pequeño, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Esta expresión, pensará en cambiar los tiempos, se refiere a cómo los jesuitas de Roma cambiaron el calendario profético de Dios, desvirtuando el significado de las profecías y dándole otro enfoque, ya sea futurista o preterista, contradiciendo a la reforma protestante. O sea que los jesuitas es la contrarreforma, surgieron. El diablo levantó a los jesuitas para contradecir el mensaje de la reforma protestante. Noten como dijo Napoleón Bonaparte hablando de los jesuitas y cuál es su obra maléfica sobre la tierra. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota, poder absoluto. Noten lo que buscan los jesuitas, poder. Y dice lo siguiente, poder universal, poder para controlar el mundo por la volición de un solo hombre. El jesuitismo, dice Napoleón, es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo es el más grande y más enorme de los abusos. Esto está escrito en el memorial de Napoleón Bonaparte de Santa Elena, página 62, y también lo dice la página 174. Interesante. Elena de White, en el conflicto de los siglos, noten cómo se refirió a los jesuitas de Roma. Conflicto de los siglos, página 215, párrafo 3, dice, esto es lo que pasó cuando se levantó la reforma. Noten qué es lo que hizo el diablo con los jesuitas. Dice ella, la causa protestante se veía entonces rodeada de grandes peligros. Los anatemas del Papa, noten cómo le llama ella, los anatemas del Papa, ella se refiere a los jesuitas.
Los anatemas del Papa tronaban contra Ginebra y poderosas naciones amenazaban destruirla. En toda la cristiandad se veían amenazados el protestantismo por formidables enemigos, que eran los jesuitas por lógica. Y sigue diciendo la cita: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella, o sea, con la Reforma, acabar con la Reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Terrible, hermano. O sea que los jesuitas surgieron para contradecir la Reforma y tratar de extinguirla. El objetivo de haberse levantado la orden de los jesuitas, los campeones del papado o los anatemas del papado, fue para desaparecer la Reforma protestante. Porque la Reforma, hermanos, se levantó con gran poder. Mucha gente conoció la verdad, empezó a leer la Biblia, se sintió el gran poder, como la Reforma se levantó en Europa. Se empieza a expandir la libertad de expresión en América, tierra de libertad. Empezó el pueblo a conocer la palabra de Dios y mucha gente empezó a conocer la verdad y empezó a ver cómo habían sido engañados por este sistema durante la Edad Media, bajo el poder del oscurantismo, bajo el periodo de la Inquisición romana. No tardó tanto tiempo el papado en levantar a los jesuitas para hacerle una guerra a la Reforma protestante. Terrible, hermanos. Ahora, es bien importante, hermanos, que entendamos esto y que quede claro. La tarea principal de los jesuitas es simplemente contradecir, atacar el mensaje y ser opositores. Y quiero decirle lo siguiente, hermano. Quizás muchos hermanos no son jesuitas, no les podemos llamar jesuita a cualquier persona. No podemos decirle, hermano, este es un hermano jesuita. Pero sí, hermanos, hay hermanos que tienen el espíritu de contrarreforma. Porque recordemos de que los jesuitas, su tarea principal era contradecir la Reforma protestante. En la iglesia aún se ve todavía ese espíritu de contrarreforma, una oposición al mensaje, no solamente de muchos líderes de iglesia, sino de iglesias enteras, de miembros de iglesia, que se están oponiendo al mensaje, aunque ellos no son jesuitas, pero tienen el espíritu de la contrarreforma, porque su tarea es solamente contradecir el mensaje genuino para este tiempo. Y voy a mostrarles, hermanos, algunas citas bíblicas que este espíritu de contrarreforma que tenían los jesuitas no solamente se vio en los jesuitas de Roma, se ha visto durante todas las edades gente que ha sido opositora al mensaje. Los fariseos se opusieron al mensaje de Jesús, los fariseos se opusieron al mensaje de los apóstoles, o sea que aunque en los tiempos de los apóstoles no habían jesuitas, pero vemos el espíritu de los jesuitas, porque este espíritu solamente se basa en contradecir y servir de opositores. En la iglesia adventista tenemos muchos hermanos que tienen este espíritu de jesuita. En la iglesia adventista también tenemos muchos hermanos y líderes que tienen este espíritu de jesuita. Contradicen y llevan la contraria simplemente porque lo guía otro espíritu. Les voy a mostrar algunas citas bíblicas que este espíritu de contrarreforma siempre ha existido y existirá hasta que Cristo venga. Por ejemplo, noten cómo Satanás usó a los fariseos. Los fariseos, si quisiéramos llamar a jesuitas a alguien en los tiempos de Cristo, es los fariseos. El diablo levantó a los fariseos para contradecir el mensaje de Cristo y los apóstoles. Y estoy haciendo esta comparación o esta aplicación homilética. No estoy diciendo que los fariseos eran jesuitas, literalmente hablando, pero sí los fariseos tenían un espíritu de contrarreforma igual como los jesuitas. Noten qué es lo que hicieron los fariseos con Cristo. Mateo 21, versículo 23. Eran grandes opositores al mensaje. Aquí está hablando de Cristo cuando predicaba el mensaje. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, noten, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? Ahí está la oposición, hermano. Ahí está el espíritu de la contrarreforma. Los fariseos oponiéndose a Jesús, abusando de su autoridad.
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Abusando de la autoridad los fariseos para oponerse al mensaje que Jesús enseñaba. Noten, ahí está el espíritu jesuitismo, ahí está el espíritu de los anatemas del papado, ahí está el espíritu de los campeones del papado. Y no solo bastó eso, oponerse al mensaje. Dice el texto bíblico que vamos a leer a continuación que los fariseos, usados por Satanás, para poder acusar a Cristo, le levantaron un falso testimonio. Al ver que los fariseos no podían con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Cristo, lo que hicieron es levantar falso testimonio para acusarle. Esto lo dice Mateo 26, versículos 59 al 61, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Este es el espíritu, hermano, de los jesuitas, la contrarreforma, la oposición. Pero dice, y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estaban sacando de contexto las palabras de Jesús para acusarlo. Aquí vemos el espíritu de la contrarreforma, oposición al mensaje. Este espíritu jesuitismo siempre ha existido durante toda la historia. Siempre que Dios levanta un mensaje verdadero, siempre que Dios levanta fieles de Dios, hijos de Dios fieles, predicadores fieles, mensajeros fieles, el diablo también levanta opositores, dice el espíritu de profecía. Esto también el diablo hizo con los apóstoles, levantó una oposición porque los apóstoles predicaban el evangelio, predicaban la verdad, y el diablo hizo lo mismo en levantar una contrarreforma. Esto lo encontramos en Hechos 4, versículo 1 al 2, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe del guardián del templo. Noten, ahí está la oposición. Y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, noten lo que es el versículo 7 del capítulo 4. Y poniéndoles en medio le preguntaron, aquí están hablando los sacerdotes y líderes, le preguntaron a los apóstoles, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahí está la oposición. Cristo predicaba el mensaje del evangelio, la verdad. Vinieron la oposición, el espíritu de los jesuitas, la contrarreforma. Los apóstoles predicaban la verdad, el evangelio de salvación. No tardó el diablo en también levantar la oposición, la contrarreforma. Ahí está la contrarreforma. Abusando de la autoridad. Noten las preguntas, la misma pregunta que los fariseos le hicieron a Cristo. ¿Con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y noten cómo dice Hechos capítulo 6, versículo 12 al 13. También usaron falso testimonio contra los apóstoles y contra Esteban para callarle la boca. Porque así es el diablo, hermano. Cuando el diablo no puede contra la sabiduría de los siervos de Dios, el diablo lo que hace es ataques personales. Los agentes de Satanás, al ver que no pueden con la sabiduría de los hijos de Dios, lo que hacen es atacar a la persona. Y aquí vemos lo que hace el diablo con Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 12 al 13 dice, y se levantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estaban refiriéndose a Esteban. Terrible, hermanos, terrible. Noten lo que dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 385, párrafo 2. Dice ella que siempre ha habido oposición al mensaje. Siempre el diablo ha tenido sus opositores, hermanos. Entonces, ¿por qué extrañarnos? Siempre en la iglesia surge la oposición. En la iglesia, hermanos, hay muchos que tienen el espíritu de los jesuitas. Hay muchos que tienen el espíritu de la contrarreforma, contradecir, opositores. Acuérdense de esto, hermanos. Cuando vean de que alguien se opone al mensaje o sirve de tropiezo o hace algo para oponerse al mensaje y a la predicación, recuérdense, ese es el espíritu de la contrarreforma, es el espíritu de los jesuitas.
Aunque quizás el líder o el miembro de iglesia o el anciano no es un jesuita, porque los jesuitas no es cualquier gente ignorante. Los jesuitas es una red de espionaje más poderosa del Vaticano. Es gente súper inteligente, pueden ser científicos, se disfrazan, pueden ser grandes sociólogos, biólogos, antropólogos, catedráticos, gente súper inteligente. Entonces no podemos andar comparando un jesuita con un hermano ignorante de la Escritura. Aquí estamos usando el término jesuitismo en el sentido espiritualmente. El que se opone al mensaje, el que sirve de oposición, aquellos que están metiendo apostasía en la iglesia, falsas prácticas y falsa adoración, ese es el espíritu de los jesuitas, el espíritu de la contrarreforma. Y dice ella así, Conflicto de los Siglos, página 385, párrafo 2 dice, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántense también hombres de saber, ministro, o sea que un ministro puede tener el espíritu de la contrarreforma, puede tener el espíritu de los jesuitas. Se levantan también ministros que profesan comprender la verdad de las Escrituras para anunciar la sana doctrina como herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Y dice ella, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convertirían al evangelio a través de las penetrantes verdades y claras verdades de la palabra de nuestro Dios. O sea que no hay de extrañarse, hermanos, que siempre va a haber oposición. Ese es el espíritu de los jesuitas. En la iglesia también tenemos a muchos hermanos como jesuitas, porque tienen el espíritu de los fariseos y de los jesuitas, porque su tarea solamente es contradecir, servir de oposición y atacar el mensaje. Cuidémonos de esos hermanos, cuidémonos de ese espíritu, cuidémonos de esos opositores, para que podamos estar alertas y cuando aparezcan poder desenmascararlos con la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué quise traer este tema, hermano? En la iglesia adventista, hermanos, está surgiendo una gran oposición al mensaje. Hay dos bandos en la iglesia que están luchando. Eso está escrito en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Hay una terrible oposición. Pero ¿cuál es el problema? La oposición es con el mensaje. El diablo odia la predicación del mensaje de la verdad presente. El diablo no quiere que se levanten las verdades para este tiempo. Entonces, lo que le resta al diablo también es levantar dentro de la iglesia opositores. El Espíritu de Profecía dice que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro y siempre han estado dentro. Una oposición al mensaje, un ataque al mensaje, como lo hicieron los jesuitas con la Reforma protestante. La contrarreforma se levantó únicamente y exclusivamente para desaparecer la Reforma protestante. Pero eso es imposible porque Dios levantó la Reforma protestante, fue un movimiento del destino para rescatar muchas verdades. Y ahora la iglesia adventista surge para rescatar todas aquellas verdades que no pudo rescatar la Reforma protestante. ¿Me doy a explicar, hermano? Noten esta poderosa cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 138, párrafo 2, dice, hablando como la Reforma sigue hasta el final. Si la Reforma sigue hasta el final, significa que opositores como los jesuitas se iban a levantar para oponerse al mensaje. ¿Estamos claros en eso, hermano? Si los jesuitas lo hicieron con la Reforma protestante, que inició allí la Reforma, y si la Reforma va a terminar hasta el fin de los tiempos, significa que el espíritu de los jesuitas va a seguir permaneciendo no solamente afuera, sino también dentro de la misma iglesia. Hay mucha contrarreforma aún dentro de la misma iglesia, hermanos. Ténganlo en cuenta esto. Todo lo que está pasando dentro de la iglesia, apostasía, oposición, es el espíritu de los jesuitas que está operando. Conflicto de los Siglos, página 138, párrafo 2 dice, la Reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a los otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón, pero no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo, dice, hasta hoy, sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Si la Reforma sigue hasta el fin, significa que jesuitas o el espíritu
espíritu de los jesuitas de contrarreforma y va a seguir existiendo hasta el fin. La oposición y la apostasía simplemente es otro nombre para el espíritu de los jesuitas, la contrarreforma. Dios les bendiga, hermanos, y podamos estar siempre alerta. Cuando veamos oposición al mensaje, cuando veamos piedras de tropiezo, cuando veamos apostasía, doctrinas extrañas, falsos maestros, recuérdense, es el espíritu de la contrarreforma, el jesuitismo, hablando espiritualmente dentro de la iglesia adventista. No sabemos, hermanos, si puede ser un líder que tenga el espíritu de la contrarreforma. No sabemos si puede ser un anciano local de la iglesia que tenga este espíritu de contrarreforma. No sabemos si es una junta de iglesia que tenga el espíritu de la contrarreforma. No sabemos si puede ser un erudito de la iglesia adventista que tenga este espíritu de la contrarreforma. Así que, hermanos, Dios les bendiga, podamos estar alerta y pedirle a Dios sabiduría para poder identificar estos falsos maestros. Vamos a darle gracias a Dios orando para que Dios nos dé sabiduría, hermanos, porque sin discernimiento y sin sabiduría no vamos a poder detectar este espíritu de contrarreforma. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios y pedir sabiduría de lo alto. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste estudiar tu palabra en esta ocasión. Gracias, Padre, porque es interesante saber historia, cómo Satanás siempre ha usado enemigos para contradecir la verdad. Lo hizo con los reformadores protestantes, a levantar a los jesuitas para contradecir y erradicar la verdad que estos siervos de Dios iban a predicar. Gracias, Padre, porque permitiste que tu siervo predicara este mensaje. Y que este mensaje, Señor, pueda prepararnos, pueda abrir nuestra mente, nuestro intelecto, para que podamos detectar este espíritu de jesuitismo en la iglesia. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.